Buenas tardes a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy del 24 de abril de 2017 en Dow Jones. Bueno, antes comentar un poco cómo ha ido la sesión, porque esta mañana hemos comentado, pues debido a las elecciones francesas, cómo ha amanecido el mercado europeo, y ahora deberíamos ver el mercado americano. Fijaros que el cierre lo tuvimos aquí abajo el viernes, ya en horario americano a las 10:15. Vela, esto es una vela en hora, con lo cual no sale a las 11. 20.490, y hoy la apertura del futuro esta madrugada, perdón, a la 1 de la madrugada, a las 12, abierto en 20.599, es decir, casi 100 puntos por encima del cierre del viernes. El precio ha continuado subiendo. Fijaros que teníamos aquí esta directriz bajista que venía en una hora desde los máximos que se alcanzaron en el 1 del 3, 1 de marzo, y desde aquí el precio poco a poco ha ido cayendo hasta llegar a esta zona aquí abajo que decíamos la semana pasada, 20.409. Han tenido estas dilataciones y el precio parece que pues ha vuelto a subir, a la espera de que el miércoles tenemos discurso de medidas fiscales que aplicará Trump en esta legislatura. Bueno, dicho esto, aparte de lo que pueda pasar, o lo que, tal y como han sido las elecciones, nosotros no sabíamos el resultado, con lo cual teníamos que centrarnos básicamente en el aspecto más técnico del mercado, que es lo que al final pues podemos saber probabilidades y dónde puede tener más interés el precio en función de los volúmenes que hayan aparecido en el mercado en sesiones anteriores. Y bueno, comentar que el precio, fijaros que la apertura del mercado esta madrugada, la apertura del mercado americano ha tenido una vela bastante grande, porque ha tenido una vela en apertura 20.599 y ha llegado hasta los 20.717 en una hora. Pero el precio ha reculado y se ha situado o ha cerrado justo en la zona donde teníamos los máximos anteriores comentados en tantas sesiones durante los últimos casi 2 meses, que es toda esta zona de aquí del 20.700 aproximadamente, 77.700. Y aquí hay que tener en cuenta que tenemos aún y prevalece esta zona de volumen tan grande que en ningún momento fue capaz el precio de romper de una manera consistente, es decir, de romper y quedar por encima durante varias sesiones. Solo tuvimos pues esta sesión de aquí arriba del 5 de abril de 2017, donde el precio tiró arriba y luego terminó por debajo de nuevo el precio. Con lo cual, bueno, la apertura pues nos ha dejado esta zona de aquí. Esta tarde el precio, antes de hacer la apertura, es decir, sobre la 1 aproximadamente, tarde mediodía europeo, el precio se ha ido a testear toda esta zona de volúmenes del 20.721, que es la zona que comentaba anteriormente, donde hay el máximo volumen en esta zona de aquí, esta rotura. Si hacemos el gráfico un poco más pequeño, veremos que es la zona donde realmente el precio pues rompe todo este lateral que tenemos aquí abajo, toda esta zona de soporte, y ya nos deja toda esta zona de resistencia aquí. Este sería los máximos de la zona de resistencia, que aún no se habían alcanzado, pero sí que diríamos que se habían intentado testear durante estas 4 veces durante las sesiones de marzo y abril, finales de marzo, principios de abril. Fijaros que hoy el precio, pues al final hemos terminado de nuevo, ninguna vela ha sido capaz de cerrar por encima del 20.721, que es la zona de volumen que comentaba anteriormente en una hora, y el precio pues poco a poco se ha quedado en lateral durante toda la sesión de esta tarde, y ahora poco a poco pues va registrando alguna caída que podría llevar al precio pues quizá a testear de nuevo un pullback a esta zona de esta directriz bajista que tenemos ya desde principios de marzo. En 15 minutos, bueno, a comentar que teníamos zonas de volumen en esta zona de aquí, 20.730, un poquito por encima de la zona en hora. Teníamos también una zona de control en una hora, 20.701, y teníamos también luego zonas de control que se han ido superando. Fijaros, esta de aquí sirvió como zona de control de soporte, de resistencia, y hoy ha servido como zona de control de soporte. Esta la vamos a eliminar ya porque nos ha servido ya bastante de trabajo, y quedaría esta zona de aquí abajo 20.626, ya luego por debajo 20.578 y 20.560, serían las primeras zonas de parada, y por arriba tendríamos como punto de parada 761, 794, 806, zona de control de volumen, junto con la 20.798, 8 puntos por debajo.
En 15 minutos comentábamos, vamos a ver que ahora he perdido, parece el gráfico, se ha ido. Vale, este de aquí, tenemos aquí, y teníamos, pues, como habíamos comentado en hora también, fijaros, pues había la zona del 20.744, 20.808, incluso podríamos tener 799, igual que en una hora lo podemos dejar marcado, aunque serán muchas zonas, pero para tenerlo en cuenta de que aquí el precio podría hacer una parada. Luego tenemos el 745, que no es nada más que un pullback a esta zona que dejó aquí el precio, y luego tenemos esta zona que se ha creado hoy, esta madrugada, 688, que no deja de ser, como comentaba antes, pues una zona donde el precio pues ha intentado parar durante toda esta todo este periodo de tiempo aquí, mitades de marzo, principios de abril. Y bueno, pues el precio hoy no hemos tenido ningún toque, ninguna zona relevante, digamos, en 15 minutos, algo que se vea de lejos, pero sí que podéis ver que lo que comentamos anteriormente, es decir, el precio al final no ha podido superar la zona en una hora de volumen, con lo cual aquí, pues viendo que no hay o falta un interés, una demanda fuerte, potente, que pueda llevar el precio un poco más lejos, pues lo que nos hace pensar en primer lugar es una zona de cortos. Además tenemos un gap por debajo pendiente de cerrar del 20.500, 20.400 poco, que también se tiene que cerrar. Es un gráfico de 15 minutos, pero es el gap que tenemos en una hora. Con lo cual esto nos lleva, al final, en definitiva, a plantearnos una jornada en que si no se rompe el 721 pueden empezar cortos, tal y como hemos planteado hoy. Fijaros que el precio ha empezado con bastante volumen. En la apertura se han alcanzado los 20.710, donde ha dejado un clúster que en la apertura en 30 segundos nos ha dejado casi 1.500 contratos, lo cual está muy bien para ser una apertura. Y luego han hecho un toque a la zona de abajo, en la zona donde el precio teníamos ese pullback a aquí abajo, 667, que sería toda la zona pullback en 15 minutos de esta madrugada, donde han vuelto a salir 1.000 contratos, con lo cual el precio queda definido entre dos volúmenes importantes de 1.500 y 1.000 contratos. Y al final también si tenemos en cuenta que el precio ha desarrollado casi, digamos, un retroceso de Fibonacci casi perfecto, se ha quedado 4 puntitos de desarrollar este Fibo, con lo cual el precio para nosotros, hasta que no saliera o no hubiera ninguna zona por aquí arriba, por aquí abajo, trabajar esta zona de aquí era complicado. Lo que sí que el precio nos ha dejado han sido varios gaps que han ido mostrándose durante el principio de la sesión, como podéis ver este de aquí, que después fijaros como al final han bajado a cerrar. Cuando han bajado aquí no teníamos una divergencia alcista para ver una posible acumulación en esta zona, aunque por volumen nos ha dejado una bajada con menos volumen que la anterior. A la subida nos han dejado dos gaps importantes que nos han hecho pensar que el precio quizá podía retroceder, y al final nos han dejado un tercero, pero fijaros que el volumen continuaba ya por debajo de los 500 contratos, y el clúster último que ha aparecido ha sido este de aquí. Este clúster, que además ha venido por una eliminación de todas las zonas, de una zona de limitadas que teníamos aquí arriba, que me ha hecho pensar que era una simple zona de imán o zona de posible parada del precio momentánea. Con lo cual, fijaros como el precio ha llegado aquí arriba, y aquí se ha producido un par de cosas importantes que hay que tener en cuenta. La primera, y es que el precio se ha mostrado inicialmente con un principio de fortaleza, aunque con un clúster que ha superado por poco los 500 contratos, casi en 600, pero que al final nos ha dejado claro que esta velada aquí acaba dejando un envolvente, y el delta acumulado ya nos marcaba que realmente esta subida que se ha producido aquí después se ha ido apagando poco a poco, aunque las velas han intentado testear. Fijaros que el delta acumulado nos está mostrando pues una entrada de la oferta, o quizá una desaparición de la demanda que ha hecho llegar el precio aquí arriba. Bueno, con esto pues me ha hecho pensar que si el precio no superaba ninguna de estas zonas, pues quizá en una vuelta al trabajo este clúster, si no aguantaba, podía darnos o brindarnos la oportunidad de tomar algún corto hasta, pues por ejemplo, este gap de aquí, o trabajar el siguiente clúster de volumen que ha dejado aquí el precio. En dos ocasiones, esta de aquí y este de aquí, y que no ha podido traspasar el precio, por tanto ha servido como una zona de soporte, así que el precio podría volver a trabajar esta zona. Y fijaros como el precio ha bajado, han cerrado este gap de aquí, pero no han llegado a cerrar ni este gap de aquí ni a testear el VWAP, con lo cual en el momento en que han recuperado he pensado que podía ser un A, un B y un C, aunque no han llegado a realmente testear este C de aquí arriba. El precio, fijaros como vuelven hacia atrás y finalmente testean de nuevo este C aquí,
Cuando aparece este corto o esta posibilidad de cortos aquí, lo que he hecho es tomar la entrada aquí arriba, pero fijaros que me han dado 5 puntos por detrás o por debajo casi de mi entrada, perdón, 3 puntos por debajo de la entrada. Así que bueno, ha sido un poco difícil de gestionar, y más teniendo en cuenta de que el precio al final había cerrado este gap de aquí arriba. El stop, pues justo por encima, como podéis ver, ha saltado al tick, ha subido 2 puntos más y ha sido los máximos que hemos hecho ya a partir de aquí. No quedando contento con la gestión que he hecho, cuando el precio ha vuelto a retroceder, y teniendo aún en cuenta que teníamos este gap aquí 20.686 y el VWAP por encima, pues he probado otra vez un corto en esta zona de aquí. Esta vez sí que el precio pues lo ha dado bastante mal, porque fijaros, yo he tomado, realmente la entrada es esta de aquí, es decir, en el 710, y la entrada ha sido en el 705, bastante retrasado respecto a lo que yo esperaba. Pero bueno, el stop ya estaba por aquí arriba. Teníamos una entrada inicialmente, un stop de 13 puntos que se ha ampliado hasta 18, porque nuestro objetivo era ir a buscar aproximadamente unos 25 puntos a 690, aproximadamente 20-25 puntos, que realmente hubiera sido el cierre de la operación en el 686, 24-25 puntos. Es donde teníamos el cierre de gap. Fijaros como el precio pues poco a poco ha ido perdiendo fuerza. El delta acumulado que nos iba marcando toda esta posible subida, fijaros como el delta no había tampoco un motivo claro para pues quizá dudar de la operación, porque fijaros como aunque ha subido el delta no acababa de tirar, y aquí esta vela que nos ha hecho esta barrida de stop seguramente, pues fijaros cómo termina con un doji en el precio y además un doji en el delta acumulado. Buena señal para que, demostrando que la demanda había desaparecido. Y aquí, a partir de aquí, el precio, fijaros cómo ha retrocedido bastante, han vuelto a testear un poco toda esta zona de aquí arriba y han vuelto a caer. El precio se ha quedado 2 puntos de mi salida, porque yo tenía puesto el stop, perdón, el target 20.689, que es la zona exactamente en 15 minutos que ahora os voy a mostrar, donde el precio pues ha acabado parando, ¿de acuerdo? Ha hecho este giro aquí en 15 minutos, 20.690, tenía el stop 20.688, perdón, por debajo del VWAP, a 2 puntos del cierre de gap. Y fijaros como pues el precio no ha llegado, así que he salido con 9 puntos, recuperando la pérdida anterior del stop que ha saltado. Y bueno, recuperábamos la operación y dejábamos ya pues, la operativa cerrada. Fijaros como finalmente el precio, después de 2 minutos, ha bajado otra vez y han dado el target que teníamos pensado, y no ha sido hasta al cabo de una hora casi, 17-16, que el precio ha bajado a testear ya esta zona de clúster de aquí, este clúster que ha salido a las 15:37, cerrando los dos gaps que teníamos pendiente, que eran al final nuestros objetivos, dando el recorrido que esperábamos, 710, 677 aproximadamente, pues unos 20, casi 33 puntos de recorrido, que ese hubiera sido el bueno, target o profit ideal. Fijaros cómo este clúster de aquí ha salido en todo momento de un punto de parada 20.710, lo que no nos ha venido acompañado de una zona de una divergencia clara del delta acumulado. Fijaros que el delta, a medida que lleva llegando aquí arriba, ha ido subiendo, no ha bajado, y no ha sido hasta aquí a las 17:14 cuando han aparecido dos velas que ya han dado el cierre o el giro importante en el precio, pero no era una zona para pensar que se estaba distribuyendo y que el delta nos haya avisado. Fijaros que el precio ha marcado nuevos máximos y el delta acumulado ha marcado nuevos máximos, con lo cual pues era difícil de prever, pero sí que es cierto que al no poder superar ya los 20.721 que comentamos anteriormente, que es la zona que viene desde finales de marzo con gran volumen, pues nos indicaba que podía hacer un retroceso. Y al final pensar que tenemos también un gap pendiente de cerrar en los mínimos 20.500 aproximadamente, que son unos 180 puntos. Veremos si lo cierran o no. En fin, resumen de la sesión: cerramos a cero, dos operaciones bien ejecutadas, pero no bien trabajadas. Aquí sí que nada, nos vemos con los 10 puntos positivos de esta mañana, y mañana ya será otro día. Que tengáis un buen trading.